Arce. Señor y buen Padre, gracias por permitirnos ser comunidad por estos medios, y lo que nos une, Señor, es las ganas de aprender de tu palabra, de poder comprender el mensaje a la iglesia de los Gálatas, y sabemos que hay un mensaje muy importante para nosotros hoy, así que abre nuestros ojos y permítenos también aprender unos de otros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Amén, amén. Vamos a ver el texto acá. Entonces primero lo vamos a leer completo y vamos a buscar nuestros 4 pasos habituales. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendiente, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es solo uno. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Entonces, una vez que lo leímos, vamos a necesitar la ayuda de todos para ver las palabras repetidas. Con esto estaremos buscando pues los temas principales de la sección que estamos estudiando. Doña Isa, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, ya empezó. Entonces, mis hermanos, estoy todo oídos. ¿Qué palabra repetida pueden observar? Descendencia. Sí. Acá vemos un contraste, tenemos plural y singular. Y también lo veo, si no estoy mal, en el versículo 19, ¿verdad? Y más arriba también. Sí. Ella aparece también muchas veces. En el arriba. Sí. En el 17 está ley y después más abajo hay bastante en el 19. Descendencia. No, ley. Ah, ley, sí. Perdón, no lo había escuchado. Es una de las que más se repite, creo. Exacto. Sí. En todo esto se repite ley. La ley acá. El propósito de la ley acá. La ley se promulgó en el 19. En el 21 también lo vemos. Sí. En el 19 también. La ley. Sí, y abajo en el 21 también. Y más abajo hay varias veces también. En la ley. En el cierre de la sección. Ajá. Sí. En el 23, el 24. Y también aquí al final,
una repetición muy importante es el contraste que hace el apóstol. Fe, La fe, ya le iba a decir la fe, y la justificado fe. por la fe. Sí, La fe. vemos que el tema de la fe es el desenlace, ¿verdad? Está al final, varias veces repetido. Desde el 22 empezamos a ver las apariciones de este nuevo concepto que el apóstol nos está introduciendo y que va a ser la piedra angular de lo que va a venir en el capítulo 4. Sí, muy bien. No sé si ven alguna otra. Promesa. Sí, Sí, las Está en la promesas. 18, En el 21 lo pude observar, pero en en el el 18. 19 también. Ajá, las promesas aquí. La promesa. En el 19 está también antes de la ley. Descendencia, la cual se hizo la promesa. ¿Sí? Sí. Y primera vez, bueno, Nueva Versión Internacional sí se cuida mucho a la hora de poner los subtítulos. Como vemos acá, viene la ley y la promesa. La ley y la Ese promesa. es el subtítulo. Esto no viene en el original. En el original no tenemos subtítulos. Pero la idea, cuando uno pone los subtítulos, es que realmente represente el tema principal, ¿verdad? Me encontré una vez unos hermanos misioneros que estaban traduciendo la Biblia a un idioma allí, y yo les estaba diciendo que no está mal, pues, crear estos subtítulos que llamen la atención siempre y cuando, pues, revelen el sentido del pasaje. Y estábamos traduciendo al final de Lucas cuando el Señor vence la muerte, resucita, y pusieron como subtítulo duro de matar. Y yo les dije, no, eso no puede ser. Eso no es el tema principal del pasaje, ¿verdad? Pero en este caso sí, tenemos el contraste entre la ley y la promesa. Estos son los dos temas principales y el apóstol quiere poner eso en prominencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Ven Ahí alguna en el otra? 16 dice, ahora vienen las promesas. Sí, Promesas se hicieron. En el 16, sí. Ajá, en 16 está promesa de nuevo. sí. Esto sería una buena pregunta. ¿Por qué entonces Mediador, tenemos singular y plural? Perdón, no escuché de mediador. mediador, minor. Ajá. Mediador. Ujú. En el 19 y en el 20. Sí, mediador muy anterior. buena observación. Muy buena observación. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra que puedan ver? Ah, Mediador está en el 19, sí. Ahí. Sí, en el 19 y en el 20. 20. Ujú. Muy bien. Ok, Abraham está en el 16 y en el 18. sí. Y aquí lo voy a poner en verde, pero el primero lo voy a señalar en Ratificado rojo, también. porque es un personaje. La El ratificación. personaje. Sí. Sí, está aquí arriba. Este estaba en En el el 16. 15 y ¿en dónde más? Escritura. Ajá, 17. En el 16. 6 en el 18. Sí. Ahora, como el apóstol quiere desarrollar el tema de la promesa versus la ley, antes nos habló, bueno, de una forma muy general, ¿verdad? De Moisés y el ejemplo de Abraham. Entonces, asocia el tema de Abraham con el tema de la promesa, ¿verdad? Y bueno, eso va a ser importante también. Sí. Pacto está en es- el 15 y en el 17, creo. Sí, Pacto. sí, es cierto. También viene en la primera vez que se repite una nota, una Q En el acá. 17. Sí. Alternativamente tenemos Ajá, también la ¿qué quiere palabra decir? testamento. El testamento es un pacto, pero es muy escritura, específico. ¿Sí? ¿Cuál? escritura, que está en el Sí. 17 y en el 22.
Ajá, La en el 16 y 16. me dijiste que en el 22. En el 22. Sí, Sí. sí. En este sentido, Pablo está escribiendo muy parecido a como hacía Juan, ¿verdad? Con contrastes. Primero, él quiere decir lo que la escritura no dice y después va a decir lo que la escritura sí dice, ¿no? Entonces en el 16 dice, la escritura no dice a los descendientes, sino a tu descendencia. Y después vemos el otro contraste, que sí dice la escritura. La escritura declara que todo el mundo está destituido de la gloria del Señor, ¿verdad? Y es prisionero del pecado. Entonces esa es una forma muy particular de escribir. Son las dos Después caras de la está, moneda. Cristo está en el 16, en el 22 y en Sí, el 24. sí. A ver, voy a ponerlo acá en rojo y después en los otros lo voy a poner en verde. Aunque como habíamos analizado en sesiones anteriores, creo que el apóstol es el que usa la forma más libre de Cristo y Jesucristo, ¿verdad? Depende del énfasis que quiere mostrar, pero sí, buena observación. Y viene aquí también Cristo en el 24. Ujú. Muy bien. La palabra en el verso 22, la palabra prisionero, y en el 23, que dice presos encerrados. En otras versiones dice muchas veces encerrados, así es que debe ser algo como muy importante. No tenía Sí, precio. sí, correcto. Y está muy interesante que lo pudieran observar. El apóstol está desarrollando el tema de un pacto, pero como un testamento. Entonces vamos a hablar también un poco del trasfondo de cómo uno podía llegar a estar preso por falsificar un testamento. Y eso es lo que es el desenlace del versículo 23. Muy bien. ¿Alguna otra que vean por ahí? ¿Alguna otra repetición? Promulgado, Sí, promulgó en el 19 y promulgado está en el 21. Ajá. sí. Este se me había olvidado totalmente. No lo había visto. Muy bueno. En el 19. No, sí, perdón, en el 19. Se Promulgó. Ujú, En el y 21, si se y hubiera promulgado una ley, sí. ahí está ley otra vez. Sí, la ley. Ese es el énfasis, ¿verdad? Esta ley. A ver, en la sesión pasada veíamos cómo el apóstol baja de un lugar muy prominente a Moisés y ahora va a poner a la ley fuera de ese altar que le habían creado para ponerlo en relieve y decirnos realmente qué era y para qué funcionaba. Ujú. Sí. Bueno, también promesa y prometido estaba acá también. Ujú. Sí, esa es otra variante que no habíamos considerado, pero ya lo habían Bueno, ahí visto. tenemos a Dios también en el 17, en el Sí, 18 y el 21, creo. sí. Voy Y el a 20, el ponerlo en 21. rojo. En el 20 y en el 21. A ver. Y en el 17, Al final al del final. Sí. Y voy a ponerlo acá. Sí. Buena observación. Quiero en aprovechando que pudieron observarlo y que lo señalaron muy bien, quiero ver todas las cosas que podemos aprender, o las características que podemos aprender de Dios. ¿Sí? En el La- 17 está también. Perdón. sí, perdón, más bien este es el pacto que Dios sí, había hecho. sí. Vamos a ver qué hace Dios o qué aprendemos de Dios Ujú. en el texto. Entonces, Dios había ratificado, ¿verdad? Podemos después hacer esa Previamente. pregunta, ¿por qué? Dios ratifica, Dios, ¿qué más hace acá? Dios concede Concedió. gratuitamente, ¿verdad? Y esas son las cosas que Dios hace, Dios hace promesas. sí. Y vamos a ver también qué características o atributos vemos. Dios es uno solo, Ujú. sí, esto es importante. Y acá
Sí, aquí Dios no se contradice. Esta sería la otra característica. Entonces, para el apóstol vemos también esa simetría. Primero tenemos 4 referencias y en las primeras 2 nos dice qué hace Dios y en las otras 2 nos explican los atributos. ¿Por qué Dios hace eso? Es que Dios lo ratifica porque, vamos después a hablar un poco del trasfondo, porque no hay alguien que pueda o esté en la misma naturaleza para ratificar algo, digamos, con Él. Y Dios concede gratuitamente y en eso no hay contradicción. Entonces, eso sería. Bueno, paso 1, creo que estamos listos. Me Nos parece. falta guía. Sí, Guía al final. sí. Estamos. Aquí, sí, nuestro guía. nuestro Este no lo guía. había visto. Ujú. Sujetos Y aquí. abajo, sujetos al guía. Al guía. Ujú. Muy buena observación. Estamos refiriéndonos a la ley, entonces vamos también, o podríamos también Claro. señalar en rojo que está siendo personificada, digamos, se le Esta da, personificación, sí. ajá, aunque es inanimada, pues se le dan características, entonces lo vamos a poner también como un personaje. Ujú. Pues bien, parece que ahora sí, estamos listos con el paso 1. El paso 2 casi que está completo, ¿no? Tenemos a Cristo, como personajes tenemos a Cristo, Cristo, a Dios, a Dios, y a Abraham. la ley, Abraham. tenemos a Abraham también, ¿sí? La escritura, La escritura también está siendo personificada, ¿verdad? Entonces lo voy a poner también. Igual que el guía. Sí, Ahí dice que todo el mundo es prisionero sí, en el Prisionero del 22 pecado. todo el mundo, sí, del pecado. Todo el mundo. sí. Lo vamos a señalar como personajes, no solamente porque incluye a los gentiles y a los judíos a los cuales se recibe la carta, sino que también, pues esto nos golpea a nosotros, ¿verdad? Nos incluye a todos. a los prisioneros también, que es un personaje, ¿no? Sí. Presos o prisioneros, no se refiere al Estado, no a la persona. Exacto, como ya señalamos al personaje, como todo el mundo, la característica de eso es que es prisionero, ¿verdad? Entonces es lo mismo, debería haber señalado en rosado, todo el mundo es prisionero, pero sí, se refiere a toda la humanidad, ¿verdad? Sí. Ujú. Hay 2 personajes más, bueno, sí, hay 2 personajes más que nos faltan de analizar. Como se habla tanto de la fe es justificados por la fe viene, la fe vuelve, ¿verdad? No es como un personaje, es como un artículo, cómo se Sí, piensa. sí. Ujú. Así como se personificó la ley, se personifica la fe. Y el apóstol está creando una escena donde los pone a pelear y nos está mostrando que ni siquiera hay pelea porque es muy superior la fe por encima de la ley. Y por eso es que trae a colación el ejemplo de Abraham. Entonces, este es uno de esos 2 personajes que nos faltan. Mediador no es Los ángeles, por Los medio de los ángeles. ángeles, dicen el Los 19. ángeles. Los ángeles, sí. Sí. Los mediadores. el mediador. Mediador. Sí, por conducto de un mediador. Básicamente nos está presentando el personaje de los ángeles y su función fue ser mediador en la promulgación de la ley. Les adelanto que cuando pongamos muchas preguntas, y sé que va a haber una sobre ángeles, hay mucha polémica con respecto a eso, pero bueno, esos serían los personajes que yo encontré. Y no sé si ustedes ven algún otro. Si no, pues Hermanos al inicio. Hermanos. ves, por eso es mejor siempre ver la palabra con muchos ojos. Este era un personaje. Ujú. Y vemos también el contraste, porque anteriormente el apóstol había dicho
qué insensatos, cómo se dejaron hechizar, ¿verdad? Y uno tenía como ese saborcito de, déles duro, ¿verdad? Y ahora en el versículo 15 vuelve a decir, hermanos. Voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad? El corazón de apóstol y de hermano también, esa humildad de restaurarlos. Muy El bien. humano, ahí que dice también de un Ah, pacto. el pacto. Bueno, de hecho podríamos decir que está personificando el pacto, pero me parece que más que un personaje está dejando la escena, ¿verdad? Porque él quiere poner un ejemplo. Está siguiendo los pies, las pisadas de Jesús. Cuando Jesús hablaba con parábolas y creaba toda una escena, ¿verdad? E invitaba a los lectores a entrar. Pues eso es lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Les está poniendo un ejemplo. Pero sí, Perdón, descendientes y descendiente. Esos no son personajes. sí. Sí. Voy a poner, a ver acá. Es que tu descendiente ya lo habíamos señalado en Cristo, pero los descendientes vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en corchetes porque también hay mucho que hablar con respecto a eso. Sí. Y pacto también. Voy a dejarlo acá como podemos considerarlo un personaje, podemos considerarlo pues el telón que se abre y nos invita a entrar. Pues eso. Ok, primeros 2 pasos estamos súper bien. Cada vez estoy más contento que empiezan a haber muchas cosas. Así que muchas más cosas, ¿no? Vamos al paso 3. Pensemos que estamos tomando, bueno, café no, en este caso té, pero que estamos tomando té con Chocolate. chocolate con ese calor. Estamos hablando con Pablo. ¿Qué preguntas pues le haríamos al apóstol? ¿Cuál es ese pacto humano? ¿Cuál es el pacto humano? Sí. Sí, ese de una vez lo puse porque es bien importante. ¿Por qué nadie puede anularlo? Sí. Muy bien. ¿Y qué fue lo que se ratificó? ¿Y cómo era el proceso de ratificación? ¿Verdad? Sí. Es un pasaje muy importante, muy bonito, pero sí, a veces como esta parte cultural como que nos suena muy, muy raro, ¿verdad? Muy lejano. Vamos a hablar de eso. ¿Y cuáles fueron esas promesas que le hicieron a Abraham? Sí, hay cierta ¿Cuáles fueron las promesas? polémica. Abraham y la descendencia. Dice la descendencia y no a los descendientes. A su descendencia. Ajá. A su descendencia. ¿Por qué? A su descendencia. Sí, porque él es singular, ¿verdad? Ahora tenemos aquí también una nota. Bueno, después vamos a ver. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Porque vino la ley 430 años después. Ya iba a preguntar. Sí. Sí, el apóstol no tiene, a ver, no es que no sea detallista con fechas, pero cada vez que pone una fecha es porque es bien intencional, ¿verdad? Entonces, porque hay. ¿Y cuál pacto anuló? Ah, ¿cuál no anuló? ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, Sí, esto es. quedó sin efecto. Muy importante. ¿Y por qué dice que quedaría sin efecto la promesa? ¿Cuál promesa quedaría sin efecto? Sí, primera vez que el apóstol está usando esta frase, ¿no? ¿Por qué Pablo utiliza la palabra herencia al referirse a la promesa?
Sí. Ok, la herencia. Muy bien. ¿Por qué se la concedió gratuitamente a Abraham? ¿Cómo es eso? A Ok. Goya. Sí, sí, ¿por qué? ¿Y cuál era ese propósito de la ley? Que está como pregunta. Es que no te acuerdas. Ah, ok, ya, sí, la pregunta es por qué el apóstol hace esta pregunta. Ujú, Ajá. sí, A propósito de la ley. Ujú. ¿Y por qué medios promulgó? ¿Cuáles eran esos ángeles que promulgó? Algo como que híjole, doña Nidia, esa sí me la dejó difícil, vamos a ver. Al menos le voy a contar la historia de las hipótesis, ¿verdad? Más bien sí, ¿por qué Pablo se refiere a que Dios usó ángeles para promulgar la ley, ¿verdad? Para no meternos en el tema de los ángeles, sino porque Dios los usó. Sí, Por conducto de un mediador, ¿no? sí, aquí ¿Quién era el agrega una mediador? explicación que más bien nos enreda más. No enreda más, sí, En por lugar de nota conducto de un aclaratoria mediador. fue lo contrario, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Que dice que no hacía falta un mediador si hay una sola parte. Ah, ok. Este Sí. contraste, sí podemos hablar de o sea, por lo que encontramos en evidencia del texto, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Sí. ¿Y por qué dice que la ley es capaz de dar vida? Ah, ok. ¿Por qué habla de un caso hipotético acá? Sí, más bien el énfasis es de ninguna manera, o sea, no puede dar vida. Pero ¿por qué introduce entonces el apóstol la palabra vida? Ah, sí, pues La también ley podemos capaz, hablar. la ley capaz de agir. Entonces sí, que la justicia se basaría en la ley. Ujú. La justicia se basaría en la ley. De hecho, el apóstol siempre, o no siempre, pero generalmente cuando trata el tema de la vida, siempre utiliza la palabra justicia, ¿no? Para él, la justicia y la vida son dos cosas que no se pueden separar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de ese también justicia. ¿Y por qué la escritura habla que todo el mundo es prisionero del pecado? Sí. Y también vamos a aprovechar para en esa pregunta hablar también de la nota. Ven que viene una T allí, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Vamos a hablar de esa nota. Minor, con respecto a la palabra promesa, hemos creído siempre y oramos y enseñamos como que la promesa de Dios es, bueno, la salvación, la inclusión de de nosotros los que no somos judíos, pero también es como el espíritu que viene una vez, de verdad, que Jesucristo resucita, bueno, cuando nacemos y esto, pero en realidad, ¿cómo se puede resumir qué es la promesa con referencia al texto, digamos? Porque sí hemos hablado de que al final la promesa es el espíritu que Dios prometió para todos nosotros los que somos salvos. Y también son muchas bendiciones, porque me gustaría si pudieras explicarme un poco cómo se puede resumir la promesa que vemos aquí. Son muchas cosas, pero
Apunta tal vez a una más que a otras. Sí. Buena pregunta. Voy a ponerlo acá con una caja para hablar de eso. Del 18. Tendría que subir antes de... Ok. Preguntas ahí del final, 23, 24 o 25. Si no, ¿Cómo nos tenía presos la ley? sí. Esto es importantísimo. ¿Por qué nos tenía encerrados? Voy a ponerlo acá también. Perdón, con respecto al 23, Pablo, cuando dice antes de venir esta fe, la ley nos tenía. Ese nos en otras aparece como ustedes o bueno, no sé, de alguna manera se hace ver, yo no logré como captar si estaba hablando de él antes de conocer al Señor, si está hablando de todos nosotros, ¿verdad? A quienes nos tenía, porque está hablando a los que ya habían pasado antes de que viniera Jesús. No sé, se me hizo confuso el texto allí, no pude entender quién es ese nos o nosotros o ustedes, como lo dice en otra versión. Sí, Pablo está hablando en primera persona, incluyéndose, ¿verdad? Como uno de los presos. sí, y interesante. Sí. Nunca un proverbio tiene fácil interpretación, ¿verdad? Ese siempre es un dilema. De hecho, es todo un capítulo que podríamos hablar, pero sí, el nos, vamos a tocarlo también. En el 24, ¿cómo la ley se encarga de conducirnos a Cristo? Para justificación con la fe. Vino a ser nuestro bien, que había conducirnos a Cristo. Ahí la palabra guía, manito, en la Reina Valera aparece con un término que se llama ayo. Sí, ayos, el ayos. Un pequeño comentario sobre ese término. Ahora, si es posible, me deja leerlo. Claro. Ahora después. Sí. Buenísimo. Mainitor. Sí, doña Yam. En el 23 dice, hasta que la fe se revelara. ¿La fe se reveló cuando Abraham o después? O sea, porque dice que Abraham es nuestro padre de la fe, ¿no? Y al final, Mainitos, del 25, porque dice que ya no estamos sujetos. Pero la fe, entonces, perdón, la fe cuando llegó, entonces, es que ahí me quedé también como la hermana antes. Sí. Antes de venir esta fe ya nos tenía presos, pero ¿cuándo se reveló la fe? Porque si fue cuando Abraham, entonces, no sé, se me hizo ahí un... Sí. No se sienta mal, doña Yami. El versículo 23, créame que es un reto de traducción y de interpretación. Sí. Sí, es que de pronto me quedé analizándolo y quedé ahí como... Generalmente el apóstol hace eso, no sé por qué. Al final de sus secciones, siempre cada palabra es clave, ¿verdad? Como que deja mucha información para el final. Y sí. Y como esa final, Mainitos, dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿A cuál guía? Sí, voy a poner una cajita también. Porque creo que el comentario de don Omar que quiere leer va en función de esto también, de responder esto. Entonces lo voy a poner ahí para recordarme. Okay. Muy bien. Bastantes preguntas. Sí, tenemos bastantes preguntas, la verdad. Qué bueno. Bueno, entonces, si no queda más, si alguien tiene una que dice, bueno, de pronto, pues le damos este chance. Si no, entonces
Vamos hablando desde el versículo 15. Aquí había una al final. ¿Cómo fuimos justificados por la fe? Ujú. Ujú. Qué lindo esto, sí. La última, la 25, que dice que ha llegado la fe. ¿Cómo ha llegado la fe? Ha llegado la fe. Muy bien. Sí, esta es clave. Ujú. Muy bien. Ahora sí ya tenemos la política, que tenemos más preguntas que versículos. Esto es muy bueno. Sí. Esto es un buen indicador que podemos volver hacia arriba y hablar de lo que hemos encontrado. Bueno, primero, en el versículo 15 dice un pacto humano. Alternativamente, en algunos manuscritos, no me gusta usar la palabra mayoritarios, pero sí una gran diversidad de manuscritos. Tenemos una versión alternativa, que no era cualquier pacto, sino que era un testamento. Básicamente, tenemos una explicación. El apóstol tiene también un trasfondo de maestro de la ley, así que todo este tema judicial lo manejaba muy bien. Y él quiere presentar una parábola legal para que todos entendamos. Entonces, lo que él está presentando es el caso de cómo las personas dejaban una herencia, o sea, cómo se hacían los testamentos. Básicamente tendríamos tres tipos de leyes que estaban, por decirlo así, coexistiendo en el momento en que Pablo escribe esto. Existe una ley griega donde se consideraba que los testamentos eran irrevocables, no se pueden poner nuevas condiciones ni se pueden remover herederos, ¿verdad? No se puede hacer ningún tipo de suplemento. Pues tenemos la ley judía, que era todavía más estricta y que exigía copias de los testamentos para poder ver que no existieran pues adulteraciones. Eso es lo que se llamaba la ratificación. Y por otro lado tenemos la ley romana, que los romanos eran como más vivos en este sentido, ¿verdad? El judío exigía copias, pues el romano en tiempos de Pablo ya se había hecho un experto en falsificar copias. Entonces, lo que se hacía es que se llevaba el original y las copias y había una oficina municipal de registros donde se validaba los tipos de letra y todo este tipo de cosas para ver que no se haya adulterado nada. Así que el apóstol quiere traer este tema legal que era muy polémico en tiempos de Pablo para hablar exactamente qué pasa con la herencia. Porque aquí está el debate. Básicamente los maestros judíos que estaban metiendo falsas doctrinas en las iglesias de los Gálatas querían decir, el Señor hizo un pacto. O sea, hay un testamento, por decirlo de alguna forma. ¿Y quién es el heredero? Pues la ley, a través de Moisés, nos dice que nosotros, los judíos, somos los que recibieron pues, este pacto, son los herederos. Así que el apóstol, pues muy astutamente, quiere decirnos, esperen. Decir algo así sería como falsificar un testamento agregándole cosas. Para conocer la promesa, pues, y para conocer el pacto, tenemos que ir a quién se le hizo la promesa y cómo esa promesa nos cae a nosotros. Por eso es importante Abraham. Así que viene la explicación del versículo 15. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Entonces él está diciendo básicamente entre los seres humanos es ilegal añadir o quitar y no se puede ratificar si se encuentra que hubo una adulteración. Entonces no podemos pretender que Dios pueda hacer lo mismo, ni podemos pretender hacer lo mismo con Dios. Básicamente, no podemos agregar
algo más de lo que él dijo, ni quitarle algo de lo que él ya prometió, porque eso sería adulterar el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Así que por eso es la explicación del versículo 15. Ahora vamos con el 16. Las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Tenemos que hablar del debate acerca del plural, las promesas. Básicamente fueron 4 promesas, ¿verdad? Yo seré tu Dios, tus hijos serán bendecidos, tu descendencia, ¿verdad? Después el entrar a la tierra prometida, este era el tercero. Y también el cuarto era que dentro de esa descendencia iba a conectar con el Mesías. Estas eran las 4, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, estas 4 promesas son las promesas, ¿verdad? El tema es que esas 4 forman una sola. Es cierto que Abraham tuvo hijos, es cierto que por medio de su descendencia conecta con Jesús, pero todas las 4 cosas desencadenan en la persona de Cristo. Y él mismo lo está diciendo al final del versículo 16. La escritura no dice a los descendientes, refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender que uno solo, y ese es Cristo. Entonces, básicamente la promesa que se le hace a Abraham es Cristo. Y en Cristo tenemos el cumplimiento de estas 4 cosas. 1. Dios se revela a Abraham y Abraham es importante, ¿verdad?, para la historia de salvación. 2. Somos todos los que creemos, todos los que tenemos fe, conectamos con Abraham y somos parte de su descendencia. 3. La tierra prometida fue figura de la verdadera tierra prometida, el cielo, ¿verdad? Y es por medio de la figura de Cristo que podemos alcanzar esa tierra prometida. Entonces, por decirlo de alguna forma, todas las promesas fueron superficiales y toda la promesa que se le hace a Abraham se resume en Cristo. Por eso va a ser muy importante también que en otra carta, pues el apóstol nos va a mostrar cómo la fe de Abraham fue importante, no por el poder de su fe, sino porque a lo lejos saluda a Cristo. Y eso es el sentido, ¿verdad? Después, ¿por qué vino 430 años después? Porque el apóstol está muy interesado en mostrarnos pues una fecha tan exacta. Lo primero es mostrarnos que había un pacto que estaba vigente por mucho tiempo antes que la ley. Así que él quiere mostrarnos que realmente la palabra del Señor nunca faltó, nunca cambió y no fue invalidada por la ley. Ahora, el lapso de tiempo pues da la impresión que es el tiempo hasta la promulgación de la ley en el Sinaí, ¿verdad? Pablo está midiendo exactamente eso, cuando fue confirmada a Jacob. Esa sería la explicación de la cifra. Y lo que nos está mostrando, pues claramente es que primero fue la promesa, primero fue la declaratoria de este testimonio y después vino la ley. Entonces, la ley no puede tener una prominencia, no puede ser más importante que la promesa, ¿verdad? Ese era el tema. Lo otro es que, ¿cómo se hace esa ratificación? Pues vamos a ver cómo el Señor lo hace. El versículo 18, la pregunta es, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Es que básicamente el apóstol está aquí contradiciendo a los falsos maestros. Básicamente ellos decían, por medio de la ley alcanzamos la promesa. Pero él quiere decir, más bien, la promesa y la herencia fueron antes de la ley. Entonces, la ley nunca fue el medio para, por decirlo de alguna forma, atraer el cumplimiento de la promesa, sino que más bien fue el pacto que Dios hizo. Eso fue lo que realmente el apóstol está dándole peso. Por eso después dice,
pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. A ver, ¿cómo se gana estar dentro de un testamento? ¿Hay algo que yo puedo hacer para que me incluyan en un testamento? No se puede hacer nada, ¿verdad? No existen todavía casos de ex hijo. No es hijo y está en el testamento, ¿verdad? Y eso es totalmente gratuito. Es por un lazo familiar, no por un mérito. Así que ese es el énfasis del versículo 18. O sea, Abraham no hizo nada para arrebatar la promesa. La promesa se le dio gratuitamente. Y entonces, pues sí, ahora en la aplicación podemos hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero básicamente hay 4 características que quiero hablar de este versículo 18 que podemos ver en esto, mediante la promesa, gratuitamente, y no se basa en la ley. Lo primero que quiero decir es que es el resultado de un pacto de Dios. Dios es el que tiene la iniciativa. No es un contrato, no es un convenio, no es que hubo un regateo, una discusión, ¿verdad? No, es algo que nace de Dios. Después es una solemne afirmación. Dios dice por sí mismo: yo seré tu Dios, yo bendeciré, yo haré, ¿verdad? No es yo hago y tú haz tu parte, ¿verdad? No, sino que es parte del pacto. Lo tercero es que es gratuito, es por total gracia. Y lo último es que las prometidas salvación pues es herencia, no es ganancia. Estas son las 4 cosas que podemos ver en ese final del versículo 18. Ahora entonces viene la pregunta y él se adelanta. O sea, esta pregunta son transiciones que el apóstol hace. La gente después de escuchar algo así dirá: entonces si usted está desbaratando así la ley, entonces ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada? Entonces él mismo nos explica que fue por causa de fue añadida por la causa de nuestras transgresiones. Entonces, podríamos decir que la ley es como una lupa, ¿verdad? Es este dispositivo que en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian un vestido, sino que más bien las resalta, las que ya hay, y pone de manifiesto en el ojo, pues, la verdadera condición o suciedad. Eso es la ley. La ley básicamente fue añadida por causa de estas cosas. Ahora, con respecto a la ley y la promesa, hay algo que la ley hace muy bien: mostrar que somos incapaces. Pero la ley no perdona al incapaz de cumplir los preceptos de Dios. Y ahí es donde vamos a ver el desenlace. La fe sí hace eso. La fe definitivamente sí tiene la capacidad de perdonar. Entonces eso es. Se promulgó por medio de ángeles la ley. Hay mucha controversia con respecto a eso y no tengo muchísimo tiempo para hablarles de esto. Quiero decir que Pablo tampoco tiene mucho tiempo para explicarlo. Esto es parte de una tradición que no conocemos, pero que el público original sí conocía. Lo que sí podemos decir por el contexto, ¿verdad?, es que parece que hay como en la comunicación de la ley, hay como 4 personas alrededor, o 4, sí, vamos a decir personas. Está Dios, ángeles, Moisés y el pueblo al otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él quiere decir, que esta ley tuvo este conducto de comunicación, ¿verdad? Entonces la ratificación pues se vuelve compleja. En cambio, pues la fe o la promesa fue algo que Dios mismo hizo cara a cara con Abraham, sin intermediarios. Así que lo que él quiere pues mostrar es que no solamente la ley fue añadida, sino que también el tema legal de esto pues tiene mucha tela que cortar, mientras que la promesa fue algo de tú a tú con Abraham y eventualmente también con nosotros. Entonces es mucho más fácil verificar la promesa que verificar la ley.
Eso es como lo que él quiere plantear, ¿verdad? Y después en el versículo 21 nos está diciendo algo pues hermoso en el sentido de que el propósito de la ley no era llevarnos a la desesperación, sino que más bien era llevarnos a Cristo y a la vida que viene de su justicia. Entonces, ese era el propósito, ¿verdad? Y para eso fue. Versículo 22, desde el 22 hasta el 25, vemos cómo el apóstol ahora sutilmente nos está llevando a otra escena para que imaginemos. Les cuento. La historia del ayo es básicamente era un esclavo que había cometido algún delito menor y lo que se hacía es que se daba en libertad bajo esclavitud y generalmente este tipo de ayo, este tipo de esclavo lo que hacía era cuidar a los hijos de su dueño. Entonces tenía dos propósitos. Uno era, claro, estar con ellos, cuidarlos y también disciplinarlos. Entonces, a partir de ahí vamos viendo un poco qué fue esto y por qué el apóstol empieza a introducir esta escena. Dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. Básicamente está usando esa imaginación. El preso, el esclavo, más bien se vuelve en el que esclaviza. La ley, ese era su propósito. La ley era nuestro ayo, nuestro guía, y nos tomó, nos disciplinó, nos enseñó que somos incapaces y nos conduce hasta Cristo. Pero ese preso nos tenía presos. Ese que debía estar encerrado nos encerró, ¿verdad? Aquí el versículo 23, el nos, es interesante que Pablo está haciendo preguntas y respuestas como una discusión con sus homólogos judíos o judaizantes. Entonces él está diciendo, yo fui maestro de la ley, yo me incluyo aquí, o sea, yo estuve bajo la ley y yo creía que la dominaba, pero la verdad es que me tenía preso. Y ese era el tema, o sea, la crisis de Pablo y la sinceridad que tiene a comunicarnos esto, ¿verdad? O sea, es que nadie puede dominar la ley, más bien la ley nos domina por completo y nos lleva pues a esta discapacidad de buscar al Señor. Ahora, el versículo 23, la otra pregunta era hasta que la fe fuera revelada, se revelara. Es interesante que dice antes de venir. Hay ciertos verbos que el apóstol llamamos verbos dinámicos, que nos lleva a un mundo de acción, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que no fue que nosotros provocamos fe, sino que la fe vino. Y esto es una piedra angular dentro de la teología de Pablo, porque para él es importante llevarnos a la persona de Jesús. No es que nosotros provocamos fe, no es que Abraham pudo aumentar en fe por sí mismo, sino que más bien la fe vino a Abraham. O sea, Cristo, por decirlo de alguna forma, es la piedra angular sobre la cual construye su fe Abraham. Y esa misma fe vino al mundo, a un mundo que por medio de la ley sabemos que todos estamos encerrados a la ley, y Él se reveló a nosotros. Y eso es lo maravilloso. Vamos a verlo después en el capítulo 4, pero es eso. Versículo 24. Sí, la ley es nuestro ayo, nos conduce a Cristo y en Cristo logramos lo que no podía hacer la ley. Era cambiar el odio por la justicia. Y eso vuelve a ser la idea principal del versículo 25, ¿verdad? Ahora ha llegado la fe y ya no estamos sujetos a la guía. Básicamente, el ayo, después de que los niños dejaban ser niños y llegaban a madurez, pues ya el ayo quedaba sin trabajo y lo mandaban a hacer otra cosa. Asimismo, la ley nos conduce a Cristo. En Cristo maduramos y abrazamos la gracia y ya
pasó su efecto, ¿verdad? Es parte de la madurez. Sí. Mis hermanos, disculpen que fui un poco rápido, pero era un poco por el tiempo. Quería también darle espacio a don Omar, que iba a hacer un comentario acerca del ayo, del versículo 24. Básicamente ya lo comentaste, mi hermano, al hablar del tema de que el ayo era un esclavo responsable de la educación de los niños. Pero hay algo, nada más quiero rescatar lo que dice así. Dice, otra función importante de los ayos, en este caso los guías, en este caso la ley, ¿verdad? Otra función importante de los ayos era separar y proteger al niño de la influencia de los forasteros. La ley funcionó de un modo similar al separar a Israel de los gentiles. Nosotros somos salvos por fe, fuimos justificados por la fe, pero la ley en el aspecto moral sigue siendo nuestro guía. No podemos brincarnos como de que ya no necesitamos ese ayo, porque sí lo necesitamos, porque al vivir moralmente, como Dios dice que debemos de vivir, eso nos hace diferentes al mundo. Pero necesitamos de la ley, sino, bueno, vino a sustituir esa ley. Sí, pero el aspecto moral nos obliga a obedecer. Y el tema va a encontrar su punto más importante con el papel del Espíritu Santo en el final del capítulo 4, pero nos vamos a adelantar a eso. Sí. Ok. Continuarán. Pensamos juntos entonces en cómo este texto fue importante para nuestros hermanos del primer siglo y cómo también es importante para nosotros hoy. Así es. Yo creo que les he comentado esto alguna vez a Sociedades Bíblicas, creo que por allá del 2000, no sé si 2009 o 10, en la editorial sacaron la Biblia de las promesas y la Biblia de las responsabilidades, ¿verdad? Ya sabemos cuál se vendió más, la Biblia de las promesas, donde las promesas venían en rojo y se le decía a la gente, lea las promesas, declárelas y arrebátelas y ese tipo de cosas. Sí. Y declárenlo. Creo que para Pablo es importantísimo señalar que todas las promesas desde Abraham, ¿verdad?, nos llevan a la persona de Cristo. Cristo es la promesa de Dios. Y eso es lo que debería, o sea, satisfacernos completamente, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa superficial, es la persona de Cristo, es la promesa. Sí, y la evidencia de la salvación en Cristo va a ser el Espíritu Santo, que es el tema del capítulo 4, pero sí. Creo que deberíamos cambiar un poco la forma en que interpretamos la Biblia, ¿verdad? Y crecer en esa madurez de poder decir, sí, o sea, toda la Biblia me lleva a la persona de Jesús y esa es la promesa que me sacia, ¿no? Y no necesitamos más que la persona de Jesús. Pero sí, les escucho ahora. ¿Qué piensan? ¿Cómo este texto cambia nuestra forma de pensar y cómo podemos aplicarlo hoy? Magnito, es muy importante, bueno, para Pablo y creo que para nosotros actualmente, entender el proceso de la ley en nuestra vida. Es decir, la ley viene a raíz de la fe y del agradecimiento a Dios por la gracia que nos dio en la persona de Jesucristo. Y creo que para Pablo también era recalcar a ellos esa gracia versus obras, que fue lo que vimos anteriormente. Esto que acaba de decir doña Isa es muy importante porque veo esto en la teología judía hasta el día de hoy y sigo viéndolo mucho en la iglesia del Señor, en muchos sectores
esta teología de hazlo por ti mismo, ¿no? Básicamente el pensamiento del fariseo, voy a decirlo particularmente, era, tienen la ley y vamos a aumentarle cosas a la ley conforme el creyente va madurando para que por lo menos haga la ley, ¿no? Es como esa desconfianza de que es malo, entonces pongámosle más peso para que, oye, por lo menos cumpla. Y es ese pensamiento de obras, pero al día de hoy pues sigo viendo a veces eso, ¿no? En muchos sectores que una vez hablaba con un pastor y él ya entendía bien la gracia, pero no la quería compartir con su iglesia. Y yo le decía, pero ¿por qué? Y entonces él decía, es que si les comparto de la gracia en lugar de las obras, ellos nunca van a madurar. Y entonces yo me pongo a pensar, pero ¿quién es el que hace el proceso de maduración del creyente? Es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Y poner en otros cargas que no podemos llevar, pues no lleva a la maduración, lleva totalmente al desastre, ¿no? Pero sí, muy buen aporte, doña Isa, gracias. Así es. No, se me fue la compu. Estaba aquí. me quedé fuera, que estuvo el celular de nuevo. Pero sí, en realidad que era muy importante ese énfasis que quería darle a lo que era la gracia y a la promesa a través de Abraham en Jesucristo, que se cumplió en Jesucristo. Y para nosotros entender eso, para el ser humano, el no hacer nada, el no tener más que tener fe, es un poco complicado, ¿verdad? Conociendo las otras culturas en donde tienen que hacer muchas cosas para agradar a sus dioses, ¿verdad? Que era más o menos el entorno donde estaba Pablo conversando, ¿verdad? De todo ese entorno de cada uno ofreciendo ofrendas y haciendo sacrificios a sus dioses para lograr los favores de los dioses y entender que Pablo le hablaba a creyentes que todavía traían un trasfondo de ese tipo, ¿verdad? Sí, y lo que usted acaba de decir es cierto, ¿no? Que las religiones alrededor, entre más estrictas, más prestigio, ¿no? Sí. Y más bien el cristianismo es el único que merece prestigio, es el que nos salvó. Amén. Entonces Sí. eso fue lo que a muchos judaizantes pues no les sonaba, ¿verdad? Sí. Exacto. No sé, Muy bien. tratando de cumplir la ley, si no debemos confiar en Cristo. Amén. Yo creo que somos gente muy bendecida. Porque si nos remitimos a esos tiempos cuando Pablo estaba vivo, cuando existían los movimientos de los fariseos, los saduceos y toda esta gente, el precio que pagaron muchos por no haber logrado ser justificados fue muy alto. Pero cuando yo leo el versículo 21 al 24, me doy cuenta de la maravillosa gracia del Señor que hoy, en este día de junio, estamos leyendo un argumento como el que Pablo esboza ahí tan claro respecto a que todo se encierra en la persona de Jesucristo. La ley es buena, sí, la ley es buena, porque pone de manifiesto el pecado y si tenemos la oportunidad de arrepentirnos, maravilloso. Pero a muchos les costó la vida no haberlo entendido y nosotros, la misericordia de Dios tan grande que estamos aquí, con voz tan largo y aún así recibiendo una enseñanza como esa, donde aún más firme queda el hecho de que si no fuera por el Señor Jesucristo, seguiríamos siendo presos, encerrados en nuestro propio pecado. Y bendito sea el Señor por su misericordia. Por la pura gracia del Señor. ¿Verdad? No me complace que haya muerto gente y que todo eso nos dé a entender de los alcances del pecado. No. También es el hecho de que solo el Señor conoce, porque un día puso los ojos en vos, o en Isabelita, o en Aleida, o en Lilio, en mí, o en cualquiera de los que hoy nos llamamos creyentes. Solo el Señor conoce por qué espero tanto para estar en cada uno esa misericordia, ¿verdad?
a lo largo de los años que han pasado. Don Marco, te escuchamos. Tarde pero seguro. Tuvimos un problema aquí en el edificio con el internet y bueno, ya estamos aquí. Bueno, obviamente la enseñanza lindísima. A ver si me logro explicar. Esto me habla de gente, de los que estamos adentro y los que están afuera. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo hay que orar? Porque es privilegio, como dice Omar, pero ahora que estaban hablando ustedes, yo iba haciendo una lista de toda la gente que uno piensa que tiene que tener todo esto. Hay mucho motivo para interceder. Hay que llenar las paredes de listas. Y yo le digo a Leida que mi oración es que el Señor despierte a la gente en las madrugadas. No lo dejes dormir, Señor, despiértalo. ¿Verdad? Era básicamente. Gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias por el comentario. Sí, por eso son buenas nuevas. Esto sí dan ganas de compartirlo y uno ve la necesidad, la verdad. Les cuento que estamos visitando iglesias y bueno, y el domingo en el sermón, pues yo sabía que este era el estudio de esta semana y el predicador sí, lo digo con mucho dolor, se esmeró en contarnos las malas noticias y no había gracia por ningún lado. Y era esto de lo importante eres tú, que tú arrebates la promesa, que tú hagas, que tú conquistes. Y bueno, yo volví a ver a la gente volvió a ver el suelo, ¿no? Humillados por el peso, ¿no? Y yo me ponía a pensar en el texto y decía, ¿cuántos todavía tienen que escuchar el poder de la promesa de Dios? Sí. Bueno, si nadie tiene más comentarios, oramos. Sí. Señor, qué gran privilegio, qué gran responsabilidad, qué grande es tu evangelio y qué esperanza nos da. Al ver con lupa de la ley nuestras debilidades, nuestras flaquezas, solamente damos gracias como Abraham que saludó sin ver a Jesús. Hoy abrazamos al caballero de la cruz para agradecer que tú lo mandaste. Gracias, Padre, por entregar a tu único hijo. Y como decía don Marco, pedimos por el montón de personas que todavía no han escuchado las buenas nuevas, que todavía no han conocido la promesa, que abrazan una fe en sí mismos y no una fe a través de la cruz. Pedimos por ellos y no es que ahora seamos muy maduros, Señor, sino que agradecemos por lo que tú has hecho nada más. Y te pedimos que nos ayudes también a hablar de esta promesa y de todas las promesas que desencadenan a la persona de Cristo Jesús. Gracias porque la ley ciertamente nos mostró qué tan lejos estábamos y tu gracia nos mostró lo necesario que era que enviaras a tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, disculpen ahí como siempre. Ya las disculpas no valen, hermano. Usted sí, puede ¿verdad? seguir, Ya más bien. tomando el tiempo, no se preocupe. No. Es una bendición todo el tiempo que nos dedica. Que Dios lo bendiga. No, más. gracias a ustedes y es un honor pues compartir y aprender mucho. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Dios la bendiga, bye. Igualmente.
Buenas Que noches. descansen.